Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo mate al rey. Estamos en una jornada absolutamente luctuosa, marcado por los espantosos incendios que asolaron la zona alta de Viña del Mar y Quilpué. Una zona de trabajadores, una zona de grandes poblaciones. Fueron 15.000 viviendas las que aparecen aparentemente sinistradas, más de 100 muertos y una cantidad superior a los 400 desaparecidos. Muchos de ellos inmigrantes irregulares que han ingresado al país, de los cuales no se tiene registro y cuyas identidades muy probablemente se las llevará el viento de manera literal. Esto es un hecho que los medios de comunicación se han esforzado en calificar como una cuestión de origen delictual. Se le ha atribuido esto al tren de Aragua, a las inmobiliarias. Hay distintas versiones. Nosotros tenemos sumamente claro de que nunca se va a develar cuál es el origen material de este incendio, y lo que sí expone esto es que este incendio, probablemente uno de los más horrorosos de que se tenga memoria en el Gran Valparaíso, no hace otra cosa más que denunciar el orden social que somete a la mayoría de trabajadores a condiciones de miseria, a vivir en lugares que son absolutamente inseguros, en condiciones de habitabilidad que son consecuencia de la explotación de gran capital. Como resultado de esto, resultan ganadores los ganadores de siempre, las aseguradoras, las inmobiliarias, las concesionarias, las empresas mineras, quienes van a ver en esto una oportunidad, y la enorme mayoría trabajadora que se vio afectada por esto es precisamente la que sufre las consecuencias de aquello. Y precisamente por esta razón es que dedicamos este programa a las víctimas, a las miles de víctimas de este incendio. Y lo hacemos en un programa que, con algunos corcoveos, como se dice en el rodeo, se ha iniciado y se inicia bajo la severa, inexplicable, inextinguible conducción de este príncipe de las tinieblas de las comunicaciones, el gran, tantas veces vilipendiado, pero defendido inclaudicablemente por el pueblo, Sergio Luis Bertuán. ¿Cómo está, Sergio? Muy bien, licenciado, muy bien. Escuchadas sus palabras, van a estar presentes con nosotros toda aquella gente que ha sufrido con esta tragedia. Tenemos nuestro corazón en la quinta región, en Valpo, en Viña, han pasado parte importante de nuestras vidas y les mando mucho cariño a las personas que en estos momentos están sufriendo con esta tragedia. Bueno, el programa de hoy, don Sergio, es un programa internacional, es un, humanamente hablando, en este caso, a dúo, a limón, como se decía en el periodo del surrealismo. Tenemos dos invitados, uno de ellos está físicamente en el barrio 11 de Capital Federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina, pero su corazón es de Verazategui y su camiseta es de River Plate, y además él es editor, no director, lo aclaró mucho, subrayó editor de la revista 1917 de Buenos Aires. Y él es el compañero Maxi Laplagne. ¿Cómo estás, Maxi? Muy bien, Gustavo, Sergio, Ariel, contento de que pueda tener un poco mejor de audio. Una solidaridad para todas las víctimas y familiares de Viña del Mar. Es un momento tremendo. Así es, así es. Desde un lugar ignoto de la Patagonia, en lo más profundo de la Patagonia, cerca de un lugar que tiene un nombre que a muchos les resulta cómico, a mí no me resulta cómico, es cerca del pueblo que se llama El Bolsón. Yo cuando era chico miraba los mapas y siempre me detenía en dos lugares en Argentina. Hay otro que se llama Venado Tuerto, pero si a alguien le parece que es difícil tener un lugar más extraño, nosotros tenemos un pueblo que se llama Salsipuedes, por ejemplo. Pero bueno, dentro de ese mismo campo semántico se encuentra el Bolsón. Un compañero, él es historiador, pidió ser identificado como hincha de la legendaria escuadra de Lanús de Buenos Aires, es Ariel Petruccelli. ¿Cómo estás, Ariel? Estoy muy bien, Gustavo. Un saludo para Sergio, para Maxi, por supuesto para toda la audiencia y la solidaridad con las víctimas de este incendio tremendo. Y comparto tu análisis sobre el contexto sistémico, más allá de responsabilidades individuales, que hace posible y a veces inevitable este tipo de tragedias humanas. En efecto, una de las cuestiones centrales con motivo de este incendio que por parte del gobierno, por las autoridades, por el irrelevante gobernador Mundaca,
es la presentación de querellas, ¿no? Se ha aludido, como ya he indicado, a que está el Tenderagua, estarían las inmobiliarias, ¿no? Ha habido algunos linchamientos de algunas personas que han sido descritas como que portaban bidones, a veces en una oportunidad la persona que portaba el bidón era agua. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Es la idea de que esto no se encuentra en el origen del sistema, sino que en sus accidentes, los infractores, en las empresas malas, en la mafia, etcétera, etcétera. Sabemos perfectamente que esto no es así, esto es un elemento distractor y nosotros debemos poner el centro precisamente en la crítica al orden social que permite que ocurran estas cosas, que se construyan ciudades en torno a, y que en torno a las ciudades, particularmente en una zona de relativo calor como es Valparaíso, que se realicen plantaciones altamente inflamables, que no se construyan cortafuegos y que no haya ningún sistema de control respecto de las poblaciones donde viven amplios sectores de trabajadores, muchos de ellos que viven en lo que acá se denominan campamentos, en Argentina, villa miserias, ¿no? Algunas de ellas de inmigrantes, como ya he anotado. De ahí que este es un punto de partida que tiene que ver precisamente este discurso con una agenda punitivista que caracteriza el endurecimiento de los regímenes capitalistas en todo el mundo. El caso de Chile no es una excepción, y el caso argentino ha tenido un periplo, una parábola bastante especial, y esta ha tenido que ver con que el derrumbe estrepitoso de las ilusiones democráticas, del prestigio de las instituciones parlamentarias, de los propios partidos, del régimen electoral, no ha sido captado, al menos electoralmente, por la izquierda que se declama la revolución social, sino que por un esperpento político que algunos aterrados en algún momento calificaron de fascistas, que en la práctica lo que ha venido a hacer es aplicar la más vieja y rancia ortodoxia neoliberal de Milton Friedman, quien además promete llevar a la Argentina al siglo XIX de Alberti, barriendo como condición necesaria para la aplicación de su programa, con las más elementales conquistas políticas de los trabajadores. Este es el escenario general que se vive en Argentina, y por eso estamos conversando con Maxi Laplagne y con Ariel Petruccelli para debatir sobre estas cuestiones. Maxi, sobre el tema de coyuntura. Gracias, Gustavo. Si se me permite, habría que comenzar, digamos, con un breve relato sobre la movilización de esta semana, el día que cayó la ley de gobierno, porque las sensaciones que se vivieron en la movilización explican el contexto político general, creo que con más claridad que cualquier lectura. A las 3 de la tarde en el Congreso, la movilización era raquítica, para decirlo con palabras no tan fuertes. Si éramos un grupito de gente movilizada, fiel, después de haber leído todos los diarios donde se afirmaba con total seguridad que estaba acordada la salida de la delegación total del poder parlamentario a Milei, donde se había finalmente acordado que el gobierno no iba a coparticipar el impuesto país y que finalmente se iba también a avanzar en todas las privatizaciones que pedía el gobierno. A las 6 de la tarde, alrededor, empezaron a llegar las noticias argentinas de que se había caído el helicóptero de Piñera, y esto es una impresión quizás, pero empezó una sensación de euforia en el Congreso, que terminó a las 6:30 de la tarde con la noticia de que el gobierno se daba por finalmente derrotado, de que estaba sufriendo sucesivas derrotas en las votaciones particulares de los proyectos, de que no le iban a delegar el poder, y bueno, es decir, eso realmente gestó una sensación de festividad, como creo yo hace no se vivía muchos años en Argentina. Después habrá que analizar si efectivamente, si estamos en una situación de festividad, si estamos en un ascenso del movimiento obrero, si estamos en un ascenso de la clase obrera, pero las sensaciones son sensaciones. Ahora toca entonces explicar el carácter político de esto. Nosotros en 1917 caracterizamos que la derrota del gobierno abre un colapso financiero, decimos, y un terremoto político. Un colapso financiero implica expectativas financieras que se derrumban. ¿Qué significan estas expectativas financieras? El gobierno apostó todo a remover lo que se conoce acá en Argentina como LELIQs, que son transacciones que llevaban a cabo los bancos y que cerraban cada 15 días como máximo. Es decir, los bancos presentaban determinada cantidad de bonos, el Banco Central y el Tesoro tenían que financiarlas, el gobierno se las jugó a fondo a remover esas LELIQs por lo que se conoce como pases pasivos. ¿Qué son pases pasivos? También son bonos
financiados por el Tesoro y el Banco Central, pero que cotizan con mucha más extensión. Algunos cotizan a 180 días, pero se calcula que el 85% de los bonos empieza a amortizar recién en el año 2027. Esta fue una de las razones, por ejemplo, por la que los bancos hicieron campaña por Massa y no por Milei en el balotaje. Así todo, con Milei de gobierno dijeron, bueno, vamos. ¿Cuál era la expectativa? Que se aprobase la ley. ¿Por qué? Porque esa ley implicaba un remate total de todos los activos estatales y poner esos activos estatales al conjunto de las cotizaciones financieras. Imagínense que al otro día Wall Street, la novedad y la tapa en todos los diarios financieros de Argentina, era un derrumbe total de las expectativas. Si vos tenés atados los bonos a tu programa político y tu programa político se cae, se te cae todo el proyecto. El segundo punto al que me referí era la discusión sobre el impuesto país, que finalmente parecía que no se iba a coparticipar. Coparticipar significa que el gobierno nacional reparte porcentajes de ese impuesto hacia el resto de las provincias. Exactamente. Y es un impuesto que se calcula en las finanzas que es el único que se está transformando en superavitario o que ha sido superavitario durante el gobierno de Massa. ¿Por qué? Porque es un impuesto que grava a los movimientos tecnológicos, a las empresas tecnológicas y al uso en particular de tecnología. Es decir, en lo básico, al usuario general lo grava en la utilización de las plataformas digitales, bueno, en la utilización de Zoom, en la utilización de Netflix, etc. Pero ¿por qué está en el paquete tan grande de discusión? Porque grava también la utilización de la inteligencia artificial para el análisis del clima. Que en Argentina, el análisis del clima, y yo creo que en el mundo entero, se transformó en algo crucial que define el futuro del gobierno. ¿Por qué? Porque el año 2023 fue la peor cosecha en los últimos 20 años en un país donde todos sus movimientos de dólares dependen de la venta de soja. Se calculaba que para el 2024 iba a haber una reversión y que no íbamos a un récord, y hoy todos los diarios están diciendo que no, que vamos a un derrumbe total de la cosecha de soja, que hay unas pérdidas totales, y la utilización de la inteligencia artificial lo que permite es un análisis de dónde se puede cosechar, dónde no. Por ejemplo, hay productores que en las tormentas del último mes, que fueron tormentas brutales, con decenas de muertos, por ejemplo, en la localidad de Bahía Blanca, si perdieron la totalidad de la cosecha y están en la expectativa. Es interesante esa situación, ¿por qué? Porque la crisis de las fintechs y la crisis de las tecnológicas es muy similar a la crisis que están viviendo los parlamentos de todo el mundo, ni hablar de Estados Unidos, donde se calcula que la división electoral entre Trump y Biden va a tener, digamos, un jueguito entre Facebook y Twitter, de un lado Zuckerberg y de otro lado Elon Musk, por ver hacia dónde van las cotizaciones, pero dejémoslo ahí y pongámonos en el caso de donde está de visita ahora nada más y nada menos que el señor presidente, que es en Israel, donde el debate por la utilización de las fintech gestó que el conjunto del abanico capitalista durante el año 2023 exija la renuncia de Netanyahu. Se gestó una de las movilizaciones, sino la movilización política más grande y más importante de la historia de Israel, que casi voltea el gobierno. Es decir, que estamos en un escenario donde todavía un sector que es cada vez más mayoritario de los intereses capitalistas le empezaron a dar la espalda, ya no solo financieramente, sino políticamente al gobierno. La contracara de esto es lo que yo caracterizo por lo menos como una novedad, que es un aluvión, que todavía están en germen, pero siguen siendo un aluvión, de asambleas populares que se están concentrando en todos los rincones del país, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y en varios lugares de la provincia de Buenos Aires. El gran caudal de personas movilizadas le aportaron estas asambleas, es decir, mucho más incluso que los movimientos piqueteros movilizaron estas asambleas, por lo menos en estas últimas semanas, y con una novedad que habría que tenerla en cuenta, que es que en los procesos políticos que nosotros veníamos viendo en América Latina, donde se peleaba por la caída de los gobiernos, que estaban rebeliones populares, como en Chile, como en Puerto Rico, como en Perú, como en Colombia. Sí. Exactamente. Estos movimientos se gestaron con posterioridad a las rebeliones populares. Es decir, por ejemplo, según mi data, los cabildos abiertos masivos son después de octubre, o incluso durante la rebelión popular. En Argentina todavía no tuvimos el estallido revolucionario, todavía no asistimos a una rebelión popular ni de cerca.
Es decir, es mentira que haya sido la gente movilizada la que volteó la ley, sino que es la crisis capitalista, pero la misma crisis capitalista gestó un movimiento que ahora sí se plantea un problema político fundamental. Y finalmente, el gobierno tiene que salir de esta crisis. ¿Cómo quiere salir de esta crisis? A dos bandos. Por un lado, tratando de volver a meterse en el bolsillo a toda la clase capitalista, entonces ya anunció que en la próxima semana va a presentar un proyecto de reforma laboral que implicaría una modificación del conjunto de los convenios colectivos del país, donde todo indica que va a tener apoyo efectivamente parlamentario de todo el país, porque los gobernadores no pueden votar en contra de una ley que le van a exigir sus propios capitalistas y que incluso ya lo han avalado con reforma que nosotros decimos de facto. Sí, claro. Por ejemplo, los petroleros de Comodoro Rivadavia modificaron su convenio colectivo en la última década a pedido explícito de los gobiernos patagónicos. Lo mismo pasa en Salta, donde se modificaron los convenios colectivos de los azucareros, lo mismo pasa en Jujuy, es decir que vamos a una situación donde pasamos a mayores. Es decir, de la lucha meramente política, parlamentaria, la lucha pasa a la huelga, la lucha pasa a la fábrica, la lucha pasa a los trabajadores. La CGT empezó a murmurar con la posibilidad de un paro, que ya algunos dicen para marzo. Por ejemplo, ayer Baradel, que es el secretario general del sindicato docente de la provincia de Buenos Aires, le preguntaron sobre un paro y dijo, bueno, hay que ver cómo sigue la cosa, etcétera, etcétera. Y la segunda medida que propone el gobierno sería salir de la crisis mediante un plebiscito. Claro. Esta salida del plebiscito, una salida que la gente vote. Claro, él quiere que la gente vote por sí o por no al proyecto que le rechazó el Congreso. Esta salida, en primer lugar, entre los medios capitalistas, si se quiere, ya fue completamente rechazada. Es decir, ante el temor de que geste una movilización, digamos, política sin precedentes, yo no creo que le convenga al poder del gobierno discutir por sí o por no, sobre todo porque se está indicando, y con mucha claridad, que en tiempo récord, en 52 días de gobierno, el gobierno comenzó a caer de forma más que acelerada en las encuestas. La semana pasada se conocieron los resultados definitivos del balotaje y se sabe que el gobierno contó solamente con el 39% de los votos, si es que contamos la cantidad de gente que se calcula en un 25% del padrón que no asistió a votar y la gente que votó a la actual oposición. Claro, esto da cuenta de un hundimiento bastante rápido del gobierno de Milei. Los medios también le han soltado un poco la mano, como se dice acá. Bueno, ayer Adorni, el vocero presidencial, sin que nadie se lo pregunte, salió a aclarar en conferencia de prensa que Milei no está pensando todavía en la renuncia. Claro, bueno, el hecho de que es como decir, no hablemos de elefantes, no piense en elefantes. ¿Qué piensa Ariel sobre este elefante? ¿Cae o no cae Milei? Bueno, ha sacado los boletos. Yo quisiera hacer una apreciación más general, más allá de la coyuntura, porque creo que nos habla de esos procesos de más largo plazo que a veces no los tenemos en cuenta en los análisis de coyuntura determinadas, pero que son muy importantes, sobre todo cuando uno está pensando no en la política en el sentido de la politiquería, de la administración del sistema, sino cuando uno está pensando en la política como política revolucionaria. Si nosotros hacemos un contraste de las últimas décadas con lo que fue la historia del siglo XX, en el siglo XX el abanico de opciones políticas realmente existentes era muchísimo más amplio que en la actualidad, ¿no? Teníamos, por un lado, las democracias capitalistas liberales, ¿sí? Pero que estaban acosadas hacia la izquierda por el modelo soviético, el socialismo realmente existente, y a la derecha por el fascismo o el nazifascismo histórico, ¿no? Que era capitalista pero que no era liberal, en tanto que el comunismo o el socialismo realmente existente no era ni capitalista ni liberal. Claro. Y por varias razones, ¿no? La crisis del 30, la crisis del liberalismo, pero también, sobre todo, la amenaza de la expropiación de los capitales que representaba, mal o bien, la experiencia soviética, la burguesía internacional, ante el riesgo de perderlo todo, estuvo dispuesta a dar algo, y ese dar algo eran los estados benefactores, las políticas keynesianas, que redistribuyeron bastante, ¿no es cierto?, por lo menos en algunos países, sobre todo en los países del capitalismo central, no tanto en el periférico. Pero en las últimas 4 décadas, quizás 5 décadas, se ha eclipsado el horizonte del fascismo, de eso de hecho mucho antes.
se ha derrumbado la expectativa, el comunismo real y, por supuesto las expectativas en una alternativa no capitalista, y también han desaparecido las políticas keynesianas o los estados benefactores. Es decir, lo que domina la vida política es el neoliberalismo, y dentro de ese marco, bueno, tenemos una oscilación entre neoliberales progresistas y conservadores, o neoliberales entusiastas y vergonzantes, ¿no? Pero todos aplican más o menos políticas neoliberales, ni siquiera keynesianas, y por supuesto que no está en la arena pública la alternativa de un sistema social, económico o político distinto al existente, ¿no? Es como que el abanico de opciones políticas, el horizonte de alternativas se ha reducido a un mínimo. Sobre todo La después de tarea nuestra, sobre todo después de la pandemia. bueno, creo que venía de antes y la pandemia lo ha recrudecido, ¿no? Mm. Creo que la tarea es intelectual, por lo menos, es ampliar ese horizonte, porque en la medida en que pensemos que lo único posible es algo de esto, bueno, estamos cada vez peor, que es la dinámica de las últimas décadas, ¿no? Se resiste cada vez en peores condiciones, con trabajos más precarios, con leyes peores, con pobreza acrecentada, con desigualdades acrecentadas, ¿no? ¿Qué es el gobierno de Milei, ¿no? En Argentina hubo mucha discusión, inclusive, bueno, se lo veía como la llegada del fascismo, un potencial fascista, otra gente, pero no gente cualquiera, ¿no? Militantes, muchas personas grandes, experimentadas, veían que con el triunfo de Milei volvíamos a la dictadura del 76. En las primeras semanas tras la asunción del gobierno yo tuve muchas discusiones, muchos debates sobre esto, diciendo, esta caracterización es cerrada. Milei no es un fascista, Milei no es la dictadura del 76. ¿Qué es Milei? Milei es un ultra neoliberal, un miniarquista libertariano que intenta un programa de máxima de liberalizar, privatizar y mercantilizar la vida y reducir el Estado a un mínimo. De sus anhelos ideológicos a lo que pueda realizar hay montones de pasos de diferencias, pero de lo que él podría realizar, esa sociedad profundamente neoliberal, no es algo que no exista, ¿no? Hay que mirar del otro lado de la cordillera. Chile es una sociedad que ha avanzado mucho más en la senda neoliberal que el resto de América Latina, ¿no? El mundo viene avanzando por sendas neoliberales desde hace 40 años, y algunos han ido más lejos y otros menos lejos, pero no estamos hablando de un modelo extraterrestre, ¿no? Si uno quiere ver qué sería el anhelo en el mejor de los casos, ¿no? Si le saliera, ¿no? La Argentina de Milei, pues habría que mirar en Chile, ¿sí? Estamos hablando de eso. Otra cosa es que pueda hacerlo, ¿no? Porque el proceso chileno, por supuesto, que se desarrolló por medio de una dictadura, ¿no es cierto? Lo de Pinochet, etc. Ahora, para ese proyecto ultra neoliberal, profundamente ideológico, ¿no? Creo que un gran mérito de Milei es haber planteado la ideología en la discusión pública, ¿no? En un mundo en el que ya era todo pragmatismo, él planteó una bandera ideológica en dos sentidos, falsa conciencia, ¿no? Porque cuando Milei dice que Argentina era la principal potencia del mundo, o cosas por el estilo, por supuesto que es una tontería, que no resiste ningún examen crítico. Es falsa conciencia en estado puro. Pero también ideología en el sentido de plantear objetivos a largo plazo, ¿no? Y no simplemente el vamos viendo del día a día al que nos acostumbra la política habitual en el capitalismo. Por eso es que se lo ve a Milei como un radical, es un radical discursivo, pero su política no es radical, porque Milei no es portador de un proyecto alternativo, distinto, al capitalismo liberal, ¿sí? Los fascistas eran mucho más radicales, porque más allá de la violencia, etcétera, que emplearan, tenían un proyecto, por ejemplo, el Estado corporativo, que no era el capitalismo liberal, era otra cosa, ni hablar el comunismo, ¿no? Milei no es portador de nada de esto, y las bases para una política autoritaria de Milei son muy limitadas, ¿no? Milei podría intentar convertirse en un Fujimori, pero lo que hizo posible a Fujimori fue el contexto de la guerra contra Sendero Luminoso, ¿no? Nada parecido ocurre en la Argentina, y yo digo, entre las dos alternativas polares, ¿no? El destino de Milei podría ser el de Fujimori o podría ser el de la Rúa, es mucho más probable el de la Rúa, ¿no? Un estallido que lo expulsa del gobierno es más probable que una deriva fujimorista. También podría ser, por supuesto, que tras una serie de traspieces iniciales logre encarrilar un poco el barco y se convierta en un Menem del siglo XXI. Podría ser posible, pero parece poco probable por varias razones, ¿no? Una es que Menem era un astuto político de toda la vida y Milei es un improvisado, ¿no? Milei combina un exceso de ideología con una gran torpeza. Todas sus primeras medidas han sido de una torpeza tremenda, ¿no? El DNU se trabó judicialmente por lo mal armado que estaba, ¿no? Ni siquiera llegó a discutirse en el Congreso. Se tiró con una ley ómnibus
¿no? Que era por esa idea de ir por todo, puede quedarse con nada, y la retiró, no resistió una sesión del Congreso, ¿no? No es que hubo una batalla parlamentaria de 1 o 2 semanas, ¿no? Está dando muestras de mucha torpeza. Luego de eso se peleó con todos los gobernadores, que serían sus potenciales aliados, ¿no? Y les dijo que eran traidores, ¿no? Tiene como una incontinencia verbal. Es decir, cuando el enemigo se está equivocando, mejor dejarlo que se equivoque, ¿no? Milei es un político tremendamente torpe, y entonces la situación en la Argentina es verdaderamente explosiva, porque en términos capitalistas, cualquier gobierno iba a hacer un ajuste, ¿no? En términos capitalistas no había alternativa, ¿no? El tema es... Massa lo anunciaba. ¿Cómo? Massa lo Claro, claro, anunciaba. el Massa también era un gobierno de ajuste. Hubiera sido un ajuste quizá más gradual, más inteligente, pero en ese sentido, desde una perspectiva de izquierda, más peligroso, ¿no? Porque siempre es mejor tener un adversario torpe que un adversario inteligente. Massa iba a ser un intento de ajuste inteligente, pero se venía un gran ajuste. Milei está haciendo un ajuste poco inteligente, quiere aplicar una política de shock, pero una política de shock, como cualquier política, se la puede aplicar con inteligencia o con torpeza. Milei es un ejecutante torpe de su propia política. Y esto está generando una turbulencia política fenomenal, ¿no? Yo no sé si hay precedentes históricos de un gobierno que tenga tantas movilizaciones en respuesta a tan pocos días de haber asumido. ¿Sí? Este es un gobierno que está en el periodo de que la gente le da el changüí. De hecho, si hubiera sido un poco más inteligente, lo que hubiera hecho es el curso inverso al que hizo. En vez de empezar con el DNU, un decreto de necesidad de urgencia, nunca puede justificar reformas estructurales, porque es algo urgente. Eso era obvio que se empantanaba, todos los juristas del país dijeron que eso era inconstitucional. Como eso no va, tira la ley, una ley a la que la tira sin haber generado ningún tipo de consenso. Y cuando eso se le empantana, quiere ir ahora por la vía del plebiscito. ¿Sí? Con mil problemas jurídicos también, porque aparte ya se ha empantanado tanto en el Congreso que ahora sería muy difícil que un plebiscito que sea vinculante salga por el Congreso. O sea, podrá sacar un plebiscito como presidente, eso no es vinculante, y a esta altura ya no es seguro que él pueda ganar ese plebiscito. O sea, es una apuesta de alto riesgo. Si lo pierde, cae el gobierno, es casi inevitable. Quizá lo inteligente hubiera sido el sendero opuesto. Gana las elecciones con el respaldo de ese voto popular, tira el plebiscito para condicionar al Congreso. Si hubiera hecho eso, el escenario político era profundamente distinto, ¿no? El tipo manda una ley al Congreso a la que intenta respaldar con un voto masivo popular en un plebiscito. Pero no lo hizo así, justamente porque tiene mucha torpeza política, ¿sí? Entonces es una cosa muy improvisada y se está generando un escenario explosivo, ¿no? Un estallido en Argentina es altísimamente probable, aunque también hay que decir que la carta política, creo yo, no tiene ningún interés en que estalle el gobierno de Milei. ¿Por qué? Porque de las dos fuerzas principales, ¿no? El PRO de Mauricio Macri cogobierna con Milei. Si el gobierno de Milei se hunde, Macri y el PRO se hunden con él. El peronismo y el kirchnerismo vienen vapuleados luego de una gestión desastrosa y una derrota electoral fenomenal. Están en uno de sus peores momentos como para hacer lo que hicieron en el 2001, presentarse como la fuerza que reordena un sistema que no se discute, ¿no? Que recompone el orden capitalista liberal. Y la izquierda, si bien es cierto lo que vos decías, ¿no? Que todo ese descontento con el gobierno de Fernández lo capitaliza Milei por derecha, cuando yo creo que había muchas posibilidades de que se lo capitalizara también por izquierda, y eso no sucedió. Ahí habría otra discusión. Yo creo que esto tiene mucho que ver también con el tema de la pandemia. Creo que la figura de Milei crece con la pandemia cuando él se muestra como un opositor, como un crítico de las medidas de encierro y de cuarentena eterna que se implantaron en la Argentina, mientras que la izquierda, si bien con críticas, acompañó esa política del gobierno, y eso, a mi juicio, fue un error, pero ya está. Ahora hay que pensar hacia adelante. Entonces, la izquierda no pudo capitalizar ese descontento, pero si el gobierno de Milei se hunde, y está naufragando bastante claramente, la izquierda tiene una situación profundamente interesante para pegar saltos políticos importantes. Y la agarra, además, en una situación de mucha más fortaleza de la que tenía en las dos crisis anteriores de la Argentina, la del 89, ¿no? Y la del 2001. ¿Sí? Entonces, la izquierda argentina, si logra mantener algo parecido a la unidad y si logra tener temple, inteligencia y audacia,
puede tener grandes crecimientos en los próximos meses, tanto en organización, como en apoyo, como en simpatía, eventualmente como en votos en el futuro. Y esto nos obliga también a pensar muy seriamente alternativas políticas reales que impliquen romper con el capitalismo. Yo Y eso creo, es una apuesta, bueno, bueno, altísima. esa es la apuesta de fondo. Yo creo que un poco para ir ordenando, no sé si Reisenberg tiene alguna pregunta, pues yo tengo dos preguntas en relación con el último tema que planteó Ariel. Sí, bueno, de lo que estaban conversando habían dos cosas que me interesaban, a mí particularmente, que es me impresiona la relación que tiene el pueblo, la sociedad argentina con lo institucional y lo electoral. Yo estuve revisando cuáles han sido los comportamientos de las elecciones en Argentina y ustedes mantienen números del 20% de abstención, cuando en Chile estábamos hablando del 60%. Entonces, ese es un elemento que a mí me impresiona el grado de todavía de legitimidad que parece tener el juego democrático, porque cuando uno lo ve, uno de acá parece que uno no cree nada, entonces uno ve, por ejemplo, la discusión en el Parlamento, el Parlamento argentino y uno se ríe. Todo el mundo sabe cómo terminan esas elecciones. Y si hay algo que cambia a los representantes parlamentarios, no son las discusiones al interior del Parlamento, evidentemente. Son discusiones en otras partes, digamos, que es donde se hace siempre la política del sistema. Pero me impresiona la relación con el asunto electoral y también quería preguntar qué es la izquierda cuando se habla de que la gran oportunidad de la izquierda, ¿qué se considera izquierda Yo en quiero, Argentina? yo quiero hacer un complemento de la pregunta de Reisenberg para que responda Maxi primero. Eh, yo tengo a mí me impactó mucho, he seguido lo poco que se puede ver en YouTube, en realidad, las intervenciones de los parlamentarios del FIT. Y especialmente me llama la atención la postura de Bregman, de Miriam Bregman, ¿no? Quien ha hecho un sistemático discurso en defensa del orden constitucional. Me da la impresión de que su línea de ataque a la postura del gobierno es precisamente alude de fondo a la cuestión de la inconstitucionalidad. Inclusive señaló de que un defecto en la presentación de la ley Omnibus inficcionaba a la misma de un vicio de nulidad absoluta, que es insalvable jurídicamente, lo que da cuenta de su condición de abogada, pero que pareciera apoyarse fundamentalmente en un razonamiento jurídico. Esto es muy potente. No puedo decir lo mismo de las intervenciones de Cristian Castillo, que parece más a la izquierda, y la verdad de los otros parlamentarios no se sabe mucho. Entiendo que hay uno o dos que son del Partido Obrero, me da la impresión que han tenido posturas un poco más radicales, pero por lo que he podido escuchar, en general, la izquierda se ha ubicado en un terreno de defensa del orden constitucional en un momento en que precisamente lo que está siendo cuestionado por la población es eso. Maxi. Primero, sobre Sergio, quizás sea una particularidad que las elecciones en Argentina son obligatorias en todos sus tramos. Habría que analizarlo con mayor profundidad, pero imagino que eso tiene algún factor, incluso de diferencia de tradición, si uno lo quiere comparar con Chile. Sobre Miriam Bregman, bueno, que responda Miriam Bregman, pero ya que me preguntan, lo de la institucionalidad, vaya y pase. Por ejemplo, bueno, no, vaya y pase no, ya que estamos, vamos a tocarlo, porque el día que se votó el paquete del proyecto de ley Omnibus, fue realmente un día para el mamarracho, porque se votó un proyecto que no estaba presentado. Ellos bajaron todo su proyecto, dijeron que iban a poner modificaciones, votaron a favor y después presentaron modificaciones. Obviamente la izquierda votó en contra, sin denunciar. Es decir, si vos me preguntás cuál hubiese sido nuestra posición, era levantarnos, irnos en ese momento y salir con una denuncia brutal de que el país había caído en la institucionalidad total. Es decir, de que el Parlamento en su conjunto se había transformado en un gobierno de facto. Y eso fue la discusión que tuvieron las asambleas de su conjunto. Ahora, el Parlamento vaya y pase. Acuerdo con Sergio que la política pasa finalmente, si se quiere, ¿no?, por otro lado. Y lo más grave que yo considero de la izquierda es el apoyo total que ellos tuvieron a la política de la CGT en el paro. El paro del 24 de enero no fue un paro. Cualquiera que vive en este país sabe que todos los comercios funcionaron, que todas las fábricas funcionaron. Bueno, que no fue un paro, sino que fue una movilización encabezada por la CGT. Y la posición de la izquierda fue: vamos con el paro de la CGT, movilizamos con la CGT,
En todo caso, armamos una columna independiente, que además la columna independiente, por la cantidad de personas movilizadas, no existió. Es decir, que fue un conglomerado común de la CGT, cuyo objetivo, que levantó además el paro de 24 horas y lo modificó por un paro de 12, que repito, no fue un paro porque dio la orden de levantarlo en todas las fábricas, bueno, la izquierda se plegó de lleno a agitar esa política. Es decir, cuando la tarea en ese momento era efectivamente denunciar que lo único que buscaba la CGT con esa convocatoria y con ese falso paro era, es decir, correr de escena los problemas fundamentales y la movilización que se había desarrollado una semana anterior. Mentira, no es una semana anterior, fueron 20 días antes, porque las movilizaciones empezaron el 3 de enero, de hecho el 31 de diciembre, mientras se brindaba había movilizaciones en el Congreso, y la CGT convocó el paro para el 24. Y empezó la izquierda una campaña ese mismo día, para decir, bueno, movilizamos el 24. Yo creo que, es decir, si uno quiere discutir la política de la izquierda, tiene que ir a lo concreto. Es decir, ¿qué es lo que se está discutiendo en este momento? Por ejemplo, ellos dirigen numerosos sindicatos docentes. Yo en este momento estoy trabajando en Capital. Uno de los sindicatos docentes de la Capital es dirigido por la izquierda, por el Frente de Izquierda, y nosotros tenemos que estar acá sentados trabajando, donde no se sabe cuál va a ser nuestro salario, donde el gobierno acaba de anunciar que posiblemente no que no haya aumento, sino que no se paguen los salarios, porque el gobierno no quiere coparticipar el presupuesto, para poner alguna palabra. Y el Frente de Izquierda, ¿dónde está? ¿Convocó paro? No, yo estoy acá sentado trabajando, y todos mis compañeros están sentados trabajando, y ellos dicen que lo que importa ahora es autoconvocarse. Lo que estamos de acuerdo. Ahora hay que autoconvocarse, pero si vos dirigís un sindicato y la gente te votó para que hagas un sindicato, y para que diriges un sindicato, lo primero que tenés que hacer es por lo menos convocar una asamblea para llamar a la huelga. Eso no existe, eso se repite en el conjunto del país, y lo que tenemos de vuelta, es decir, una izquierda que está, a mí me gusta la palabra adaptado simplemente porque está quemada, digamos, pero digamos, es una izquierda que está jugando en ese campo. Nosotros somos muy críticos de las posiciones del Frente de Izquierda, absolutamente críticos. Si hay que preguntar qué es la izquierda, yo diría que no es esa. Digamos que si está surgiendo ahora un movimiento de izquierda, es realmente el movimiento de los autoconvocados que se está gestando en todo el país. Y que las luchas, nosotros tenemos que apostarlas a que se desarrollen por ahí, y que si efectivamente va a salir una salida electoral, que nosotros no lo descontamos ese problema. Ojo, somos muy conscientes, además de que, por ejemplo, la rebelión popular en Chile gestó el gobierno de Boric. Ahora, ¿nosotros queremos repetir el gobierno de Boric? ¿Queremos un Boric en el poder? ¿O en todo caso queremos constituir un gobierno parlamentario de las asambleas populares que se está gestando? Vamos con eso, por lo menos esa es nuestra posición. Si vamos a dar la pelea electoral, nosotros la damos en ese campo. Ariel, tú estabas diciendo al terminar tu intervención que la izquierda debía reivindicar el socialismo. ¿Cómo se contrasta eso con la conducta que han tenido en el espacio institucional? El proceso de articulación de la izquierda argentina es un proceso que toma décadas, ¿no? El FIT, de hecho, surge, creo que 10 años después del estallido del 2001-2002, ¿no? Sin embargo, se expresa en el terreno puramente electoral. ¿Tiene una manifestación distinta de lo electoral el FIT? ¿Tiene alguna característica de frente único de clase que uno pudiese decir de que por ahí podría expresarse algo más o no? La izquierda argentina hoy en día está nucleada en torno al FITU. Hay algo de izquierda fuera del FITU y hay una centroizquierda que se aproxima a la izquierda que podría ser Grabois, ¿sí? Que tiene bastantes votos, pero que está siempre alineado con el arco peronista, ¿no? El FITU es un conglomerado de partidos, es un frente electoral que existe desde el 2011, pero que se fue ampliando y que su epicentro es organizaciones de carácter trotskistas y cosas muy pequeñas que no son estrictamente trotskistas. En otros terrenos no hay algo parecido, cada fuerza tiene inclusive líneas a veces distintas en los terrenos sindicales, ¿no? La unidad electoral no necesariamente se trasluce en una unidad, por ejemplo, sindical, pero eso es muy diverso, porque varía mucho según los sindicatos, varía mucho según las provincias, e inclusive las mismas organizaciones no siempre tienen las mismas tácticas en diferentes lugares. Entonces, discutir esto sería sumamente complejo, ¿no? Yo no podría decir si hay que estar hoy en día en huelga o no, porque eso depende mucho de cada sindicato concreto, de cada lugar, ¿no es cierto? Y la táctica política depende de muchas circunstancias peculiares que hay que conocer para poder opinar con cierta destreza. Pero el FITU tiene un mérito indudable, que es no haber hecho seguidismo
por lo menos en términos organizacionales, incluso electorales, de las fuerzas progres del sistema, ¿no? El FITU se eligió como una alternativa. Puede ser que en esa alternativa, algunas de sus tácticas, uno pueda tener disconformidad, ¿sí? Por ejemplo, lo que se charlaba recién sobre las intervenciones de Miriam Bregman, por ahí muy constitucionalistas. Bueno, pero Cristian Castillo, inclusive, no solo que también es del FITU, sino que es del mismo partido, del PTS, y parece tener otra línea, pero ahí hay que ver con mucho Es verdad cuidado, eso. ¿no? Cuánto hay de táctica, cuánto hay de. O sea, claro, denunciar los patinazos constitucionales tácticamente está muy bien, eso te puede generar una serie de problemas a futuro, porque, bueno, si uno estratégicamente no necesariamente se compromete a respetar las leyes de la Constitución y el Parlamento burgués, ahí podríamos estar hablando de otra cosa. Y estas cosas hay que discutirlas y habrá que discutirlas con calma y con seriedad, pero más allá de los posicionamientos tácticos, hay una realidad, que es que existe una fuerza de izquierda que por lo menos en intención tiene voluntad revolucionaria y que no ha acompañado, ¿no? No ha acompañado a los gobiernos. O sea, el FITU siempre se mantuvo por fuera por ejemplo, del kirchnerismo, ¿no? Aunque mucha gente de izquierda en Argentina, con militancias, inclusive en el pasado, se volvieron kirchneristas o apoyaron al kirchnerismo en los últimos años, ¿no? Inclusive muchos que habían sido militantes y cuadros revolucionarios en la década del 70. Yo tengo amigos que tuvieron esa deriva, ¿no? Pero el FITU resistió eso, y eso creo que es un gran mérito, ¿no? Después, bueno, hay montones de cuestiones tácticas que se pueden discutir. Ahora, el tema es qué fuerza política se puede construir a partir de esta situación, ¿no? Ahí está el desafío, y el FITU creo que debería intentar pasar, digamos, a alianzas más fuertes, no solo electorales, sino también en otros planos. Algunos pensamos que sería importante tener la perspectiva de un partido de izquierda único con tendencias, ¿no? Yo soy de esa idea, pero esto hay Ajá. que discutirlo con mucha calma, digamos. No estamos en una situación en la que nadie pueda dar lecciones a nadie, porque la verdad que nadie hizo una revolución que diera los resultados esperados, ¿no? Y entonces hay que tener como mucha cabeza abierta. Y cómo evoluciona el FITU, bueno, es difícil de prever, ¿no? Hay tendencias, evidentemente, de adaptarse al régimen, pero también hay tendencias en lo contrario, y su adaptación nunca llegó. Digamos, el FITU no tiene nada que ver ni con el Partido Comunista de Chile ni con el Frente Amplio de Chile, ¿no? Es una izquierda mucho, mucho más genuina que esas izquierdas, ¿no? Aunque estéticamente a Entonces, veces se el parecen un poco, ¿eh? estallido, sí, pero nadie podría pensar que el FITU No, se hubiera sumado al gobierno de Boric, ¿no? no, claro. No, entonces hay otra cosa ahí. Y si el estallido ocurre, como es altamente probable, bueno, en Chile hubo un estallido donde todo dependía de un espontaneismo, y el espontaneismo tiene sus límites, ¿no? La izquierda chilena Claro, consciente, así ¿no? es. Con un proyecto socialista más o menos masticado, era demasiado pequeña, ¿no? En Argentina no es tan pequeña, tampoco es grande, ¿sí? O sea, porque el tema es, por supuesto, que las movilizaciones y los movimientos espontáneos son muy importantes, y todos los apoyamos y hemos participado, ¿no? En el 2001 era casi desesperante, ¿no? Yo siempre digo, cuando digo cómo viví el 2001, con un entusiasmo tremendo y un escepticismo igualmente grande. Eso no había manera de encauzarlo en un sentido revolucionario. Bueno, ahora quizá haya un poquito más de posibilidades, ¿sí? Pero en un terreno tremendamente pantanoso. Risenberg quería hacerle una pregunta a la Blagne. Sí, sí, bueno, pero por ahí lo habló también Ariel. Tiene que ver que para mí, para Maxi, yo le entendí que para él la izquierda argentina en el gobierno sería una especie, una versión de Boric 2.0. Y me interesaba que me dijera eso. Además, yo creo que lo que mencionaba Ariel es un problema que tenemos en todas partes, ¿eh? Se ha demostrado que ante la caída de direcciones políticas de izquierda se ha tratado de ver, digamos, qué es lo que ocurre con el espontaneísmo de la gente. Y Chile es un buen ejemplo. Ese espontaneísmo fue una gran fuerza, acumuló una increíble fuerza que logró nada. O sea,
sí, hacíamos balance acerca de ahora qué pasó con todo eso y ni siquiera logró mantener ciertos grados de organización que se desarrollaron alrededor de esa masividad. Y la otra alternativa, la izquierda en el poder por la vía institucional, para nosotros, por lo menos los chilenos, también es otro fracaso. Miramos la realidad nacional e internacional tratando de buscar una solución entre estos dos caminos que no tienen ninguna salida, van a ninguna parte. Me interesaba eso de Maxi, que esa referencia a la izquierda argentina, una versión 2.0 del gobierno de Boric, o quizás entendí mal. Mira, Sergio, las discusiones, digamos, al interior de la izquierda en la Argentina son candentes, son duras, llevan a conflictividades, y eso es un dato de la realidad. Por lo que a veces, digamos, en este tipo de discusiones, a veces es mejor, como decir, bueno, le dedicamos charlas especiales y dedicamos el tema. No está planteada una victoria electoral de la izquierda porque la izquierda está en retroceso total. La izquierda viene en el 2013 de ganar las elecciones de Salta Capital, tener la mayoría en el Consejo Deliberante, con la lista del Partido Obrero encabezada, a no llegar a pasar las PASO en la mayoría, las primarias obligatorias en la mayoría de las provincias de las últimas elecciones. Es decir, no es que estamos hablando todavía de esa posibilidad. En todo caso, mi planteo es que, especialmente, una rebelión popular puede modificar un chip, digamos, un clic en la conciencia de las masas y eso gestar algún fenómeno del tipo Boric. Bueno, eso habría que verlo y habría que discutirlo. Si vos me decís a mí, nosotros no ponemos la mano en el fuego hoy por hoy por ninguno de los candidatos que presentan el Frente Izquierda. Cuando, digamos, la mitad del Frente Izquierda viene de votar explícitamente a Sergio Massa. Izquierda Socialista, que tiene diputados y que tiene concejales en todo el país, ellos votaron, es decir, lo puede buscar cualquiera de su periódico. Sí. Es decir, y nos pusieron en la tapa. Y no solamente que lo pusieron en la tapa, sino que toda su campaña fue votar a Massa para hacer un ataque descarado a todo lo que no votábamos a Massa. De hecho, cualquiera puede ver la orientación de esa campaña. Bueno, nosotros somos muy críticos de esa política. No acordamos. Es decir, organizaciones que dirigen sindicatos, como Izquierda Socialista, por ejemplo, que dirige una de las seccionales ferroviarias más importantes de la Argentina, genera una confusión enorme cuando vos llamás a votar a la persona que está explotando a los trabajadores que vos dirigís, para decirlo así, si se quiere, en términos simples. Entonces somos críticos, sumamente críticos de la política del Frente Izquierda. Ellos, por ejemplo, ellos después dijeron que fue un error de desconocimiento, pero votaron a favor de una ley donde en Argentina hoy por hoy se considera que es ilegal y se considera un ataque antisemita decir la palabra sionista o acusar a cualquier persona de sionista. Y eso lo votó a favor el Frente Izquierda. ¿Por qué? Bueno, lo deberían explicar ellos. Si vos me preguntás a mí, la penetración del Estado de Israel en el Parlamento argentino es tan grande que ellos en su misma adaptación se vieron obligados a acatar la regla, pensando que bueno, que era una votación que pasaba simplemente, y no pasó simplemente, si nos enteramos todos de esa votación. Después, cada uno hace lo que quiere y puede pensar que esa es una política que te lleva a un crecimiento, es decir, lo que sea. Ahora, cuando tenemos que poner las cosas serias y el análisis en el balance, vamos con esto. Cuando vamos al Congreso y nos movilizamos y nos reprime la policía y tenemos que cortar el puente, estamos todos juntos, nos abrazamos, nos agarramos codo a codo. No coincido con la caracterización de que la izquierda está en retroceso. La izquierda no ha pegado el salto que podría haber pegado, pero no está en retroceso, no retrocedió en votos, los mantuvo y subió en algunos lados un poquito. Tiene más parlamentarios que en ningún momento del pasado. Es cierto que en algunas provincias se dieron saltos mágicos, ¿no? Saltos, esos procesos electorales que a veces ocurren, ¿no? Voto bronca, voto descontento, que en algunos casos en Mendoza o en Salta o en Jujuy los ha podido capitalizar la izquierda, pero eso es muy superficial. Toda la gente de izquierda con la que yo converso están muy preocupados porque esos saltos son insustanciales y que hay que construir organizaciones más sólidas. Tampoco es cierto, sí, que Izquierda Socialista llamó a votar a Massa, ¿sí? Y que el MST fue bastante poco claro, pero las dos fuerzas claramente más grandes, más numerosas, más importantes, el PTS, que es la más importante, y el Partido Obrero, no llamaron a votar en blanco. La postura de los parlamentarios del Frente de Izquierda, inclusive de la política oficial con respecto al Estado de Israel, es de absoluta condena, denuncian el genocidio, ¿no? Lo que pasó en alguna votación, bueno, habrá que analizar qué es efectivamente lo que sucedió.
si fue un error de desconocimiento, como se dice, etcétera. Pero el posicionamiento público y las manifestaciones en las calles son en contra de la política sionista, claramente, claramente. Después, por supuesto, el FITU tiene diferentes fuerzas y hay diferencias de política en montones de aspectos, ¿no? Pero en todo caso, no podemos quedarnos con las políticas de las fuerzas más pequeñas, ¿sí? En todo caso, si no hay una política unificada, bueno, tiene más peso las fuerzas más grandes. Y las fuerzas más grandes del FITU llamaron a votar en blanco. Yo no veo al FITU nada parecido al gobierno de Boric. Si algo parecido a una experiencia de Boric vendría en Chile, vendrá por el lado del kirchnerismo, no del lado del FITU. El FITU es otra cosa. Yo quiero hacer una sola observación. Yo participo en la idea de que no es igual, porque tienen tradiciones totalmente distintas, ¿no? No podría hacerse, aunque a veces ese majadero, martilleo de las y los, a veces como que uno los siente igual, ¿no? A mí me cansa escuchar a Bregman, a Del Caño y a Castillo, todos las y los, como si el problema fundamental en el país sea un problema de género y no un problema de clase. Es lo que da a entender. Ahora, yo quiero distinguir, y es algo que a veces nosotros no hacemos, Reisenberg, entre la política de las direcciones y lo que expresan las bases, en este caso del FITU. Y también es válido también en Chile para el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿no? Hay que distinguir siempre entre el ímpetu de las bases, la orientación que tienen y aquello que dicen. Pero yo creo que en el caso especial del PTS, a mí me impactó mucho la conducta que tuvo Bregman en dos respuestas que dio en los debates presidenciales, que acá se vieron. Acá en Chile, digo, lo vimos con palomitas, ¿no? Porque era muy interesante, ¿no? Fue un debate muy dinámico, ¿no? Desde el punto de vista, estoy utilizando las palabras de Reisenberg, que siempre ve todo como un espectáculo, ¿no? Pero y dijo dos cosas muy importantes. Lo primero, cuando se exhortó a los candidatos a definirse respecto de la acción de resistencia al Aqsa del 7 de octubre en Palestina, una acción de resistencia palestina en contra del ocupante sionista, era un momento fabuloso para reivindicar la defensa de la nación oprimida palestina. Un momento fabuloso para Bregman, que además, por su condición de judía, tenía además cierta impermeabilización para ser atacada de antisemita, si es que llegaba a sostener una posición, que ha sido la posición, y en eso estoy de acuerdo con Ariel, histórica, al menos del morenismo, y de las fuerzas políticas dominantes del FIT, ¿no? Y creo que la totalidad apoya a Palestina, no hay nadie que apoye a Israel, eso es así. Pero lo que ella dijo fue que ella estaba con las víctimas, ¿eh? Estaba con las víctimas, una posición endeble, no reivindicó la resistencia palestina, sino que se puso con el lado de las víctimas, una postura pacifista que en un contexto que todo el resto estaba apoyando la acción criminal de Israel, de la fuerza ocupante israelí, me parece un error mayúsculo y que creo que permite comprender más este error no forzado de haber votado una ley que criminaliza la utilización de la palabra semita. Eso es lo primero. Y lo segundo, que me pareció más grave, y que eso sí yo lo he visto reiterado. Sionista, claro. Y que esa palabra no se puede decir porque esto, como se va a dar en Argentina, no. Pero no. Bueno, y la segunda, que es una cosa muy interesante, es una pregunta que le hizo Milei a Bregman. Milei le hizo la pregunta. Y la pregunta era muy interesante. Le dijo, ¿cuántas fábricas va a expropiar? Ese era el momento en que una dirigente socialista tiene que decir, nosotros no vamos a expropiar fábricas, nosotros vamos a expropiar a la burguesía. Ese es nuestro proyecto porque queremos llegar a los trabajadores al poder. Su discurso, y creo que lo escuché repetido también por Castillo hace poco, es que eso era algo que tenía que decidirse democráticamente, dando a entender que eso era algo que se debía resolver institucionalmente. Ni siquiera dijo, o sea, que vamos a expropiar, no tengo idea cuáles serán los más grandes capitalistas argentinos, pero vamos a expropiar la banca. No dijo absolutamente nada. Entonces, indudablemente, esto yo creo que es más allá de todo, digamos, ejercicio político, hubo señales al menos ambiguas sobre cuestiones que son nodales en la tradición marxista e inclusive en las propias tradiciones que reivindica el propio FIT, porque hasta donde yo he leído los documentos del PTS y de Partido Obrero, ellos se siguen reivindicando al socialismo y de la dictadura del proletariado. Eso quería apuntar. No sé cómo vamos los órdenes, aquí le tocaba hablar, me parece que a Maxi, ¿no? Maxi. Sí, ya. Ahora vamos cerrando. Con la rabia acumulada. Con la ira acumulada, ¿no? Yo quiero... Con la ira acumulada en contra de por inclemencia de la producción, nosotros tenemos que
nosotros tenemos que ir cerrando, entonces le voy a pedir que hagan una intervención de cierre, señalen las cosas que les han quedado en el tintero, hagan alguna convocatoria, alguna cosa específica que pudiese llamarles la atención, tanto a Maxi como a Ari. Brevemente, Maxi. Voy a aprovechar, yo creo que es un momento bisagra para el conjunto de América Latina, no solamente para Argentina. Si la desintegración de los regímenes políticos es fenomenal. Hoy por hoy, en este momento se informa que están tomados algunos palacios de poder en Colombia, y el Poder Judicial se tuvo que ir en helicóptero, es decir, huir directamente del país, en respuesta a los ataques narcos, en respuestas a las cuestiones de inseguridad, es decir, los fenómenos climáticos que se repiten en todo el continente. Y la situación de Argentina es interesante porque ayuda a analizar las tendencias que se pueden desarrollar en el resto del país. Y bueno, así que simplemente muchas gracias por la invitación. Bueno, queda pendiente todos los debates sobre la izquierda, que son inmensos. Ahí me sacaste la palabra 7 de octubre de la cabeza, no lo voy a alargar porque lo dijiste vos. También nuestras posiciones en ese momento fueron muy, muy distintas a la del resto de la izquierda. Nosotros consideramos que en ese momento Hamás actuó de forma revolucionaria, que teníamos que acompañar el movimiento de Hamás y de que era el momento para avanzar contra Israel en todos lados. Cierro con eso. Muchas gracias. Viva el pueblo palestino, viva el pueblo argentino, viva el pueblo chileno, y que Piñera no descanse nunca. Muy bien, Maxi. Ariel. Bueno, yo creo que sí, los tiempos políticos y geopolíticos inclusive se aceleran en el mundo, ¿no? Pero el problema que tenemos las izquierdas es de alternativa política, ¿no? Derrumbado el socialismo real, hay como mucho desconcierto de qué alternativa se puede construir y se puede ofrecer. Ahí hay una tarea intelectual muy importante que debe acompañar las tareas de movilización y de lucha callejera, porque la lucha es fundamental, la resistencia es fundamental, pero si no tenemos la posibilidad de construir proyectos alternativos que sean deseables, viables, estamos en un problema, ¿no? Entonces, creo que el problema de la izquierda, en parte es de propaganda, ¿no? En parte es de volver a instalar la idea del socialismo, pero en parte también es de construcción de proyectos, porque si el socialismo tal y como se dio en la Unión Soviética no es el que queremos, no es ese socialismo el que quiero, el desafío es pensar qué tipo de socialismo queremos, más allá de una serie de consignas generales, como expropiar a la burguesía, abolir el derecho de herencia y nacionalizar el comercio exterior. Pero ¿cómo haríamos eso? ¿Con qué ritmos? ¿De qué manera? ¿Con qué estrategias? ¿Con qué apoyos? ¿Con qué medidas? ¿Con qué vías? ¿Cómo combinar lo parlamentario, lo extraparlamentario, etcétera? Son debates que hoy parecen viejos, ¿no? Que hoy parecen que estuvieran estado suspendidos en el tiempo, pero que tenemos que retomar mientras seguimos participando de la lucha callejera. En el caso de la Argentina, creo que podemos hacerlo en una circunstancia un poquito mejor que unas décadas atrás, pero de ninguna manera estamos para tirar manteca al techo, ¿no? Pero bueno, la construcción política se da con los ladrillos que tenemos a mano en el momento en el que estamos superando, ¿no? Y siempre las revoluciones ocurren a destiempo y son prematuras, ¿no? Y se hacen en condiciones adversas. No hay por qué esperar que sea distinto, y por supuesto que hoy en cualquier lugar del mundo la posibilidad de una revolución socialista sigue siendo remota, pero es el horizonte que hay que plantear, y es en ese sentido por el que hay que construir y por el que hay que militar y por el que hay que luchar. Yo de eso no tengo ninguna duda, porque me tomo muy en serio que el capitalismo está en una crisis civilizatoria que nos lleva a todos puestos. Risenberg, usted lo veo un poco impresionado, lo vi llorando en algunos momentos, o al menos enjuagando las lágrimas. ¿Tiene algo que decir? Estuve en un momento bastante afectado, pero las últimas palabras de optimismo de Ariel ¿Ya? me hicieron sentir como un alivio, hay Yo una sentí también, esperanza. yo lo sentí así, don Eh, Sergio, sí, que con sus años usted ya algunas cosas lo sobrepasan. Pero bueno, pero la eh, verdad es que me llama mucho la atención el problema con estos programas, generalmente, con todos los programas que se discute política con la izquierda, es que generalmente se habla de debate y no hay mucho debate. Y yo creo que en este programa sí hay diferencia, y eso me alegra escucharlo. Y yo creo que, no sé, a mí me interesaría tener una segunda parte con Ariel y Maxi. No sé si los dos juntos
no sé si cada uno por separado, para que tuvieran más tiempo para expresar Sí, sus eso es verdad, posiciones, pero eso a es mí me verdad. parece que la discusión sobre la izquierda argentina es discusión sobre la izquierda en todas partes, es el mismo problema. Yo tiendo los escucho y le encuentro la razón a ambos, lo que demuestra el nivel del que De no oportunismo suyo. estamos, digamos, no hay una solución. Sí. Correcto. Eso se llama, licenciado, no oportunismo, es tomar las cosas buenas de un lado y Ah, del otro. claro, claro. Sí, sí. Lo mejor de los Una dos posición mundos. Muy bien, por muy bien. sobre, claro, por sobre la discusión superficial del mundo. Yo Exactamente. veo las cosas de más arriba. Muy bien, sí, de muy arriba en realidad. Pero bueno, yo quiero destacar dos cosas. Me parece muy interesante la idea de que del agotamiento de las posibilidades del régimen democrático. Nosotros en este programa hemos venido hace algún tiempo dando una pelea precisamente por el cuestionamiento a la democracia burguesa, ¿no? Que aparece como el principal instrumento de dominación. Hay un aprendizaje de las burguesías de no repetir las dictaduras de los 70 que terminaban de manera catastrófica y de intentar utilizar las herramientas institucionales democrático-parlamentarias para arremeter ferozmente contra los trabajadores. Ocurre con gobiernos de aparentemente muy distintos signos, como el de Boric, que ha sido un gobierno de derecha como pocos, un gobierno antiobrero, un gobierno encarcelador, que tiene a Héctor Yaitul, la máxima figura de la coordinadora Arauco Mayeco, Movimiento de Liberación Nacional Mapuche, con una petición de pena de 25 años por decir ni más ni menos de que desconocía la existencia del Estado chileno y llamaba a su pueblo a alzarse en armas. Eso que es una opinión política es considerado un crimen y para eso se está pidiendo a un hombre que tiene 56 años 25 años de cárcel. Le están pidiendo una pena de muerte por haber hecho esa declaración. Si hay un preso político en el mundo, junto con Assange y algunos otros más, es Héctor Yaitul. Vale decir, la imputación formalmente es una imputación. Entonces estamos viviendo un momento de mucha intensidad. Y lo segundo, suscribo en general, digamos, la crítica que hace Maxi respecto a la conducta del FIT. Yo creo que es necesario someterla a una crítica severa, porque no estamos hablando simplemente de un juego de camarillas. Acá se está decidiendo ni más ni menos que el destino del proceso revolucionario argentino. Creo que aquello es algo que no, a lo mejor no está a la orden del día y probablemente tampoco en un mediano plazo, pero de fondo esta crisis no va a poder resolverse dentro de los marcos en que actualmente se está dando, principalmente porque creo que está claro que este gobierno el gobierno de Milei me refiero, es un gobierno que está derrumbándose y se están comenzando a dar aquellas premisas de Lenin, de quien conmemoramos 100 años de su muerte, de aquello de que los de arriba no pueden y los de abajo no quieren. Creo que eso se está esa contradicción se está agudizando y proyecta, sin duda alguna, un desenlace de mayor agudización. La responsabilidad de todos aquellos que se reclaman de la revolución y la obligación también de actuar en un sentido unitario, con un sentido de clase, no solo en estos debates, sino principalmente en el accionar político, un sentido unitario de clase, ¿vale? Es decir, en contra del régimen, ese es algo absolutamente determinante. Encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg Cohen, pongo término a las discusiones de este importante programa político, agradeciendo especialmente a Ariel Petruccelli desde la Patagonia, en Bolsón, y desde Buenos Aires a Marcela Parni por habernos acompañado, por haber tenido la paciencia. Tuvimos algunos problemas de audio y técnicos, pero que los resolvimos exitosamente. Y nos despedimos no sin antes invitar a quienes nos han visto a suscribirse al canal, a reventar el botón de like, a hacerle clic a la campanita para que sepan cada vez que subimos nuevos contenidos, en el entendido que aquello que se ha discutido acá no son verdades reveladas, ni mucho menos, sino que son un insumo necesario para el debate político de los trabajadores, respecto del cual este programa aspira a ser una barricada. Así que, bueno, muchas gracias, un gran abrazo, Ariel, un gran abrazo, Maxi, por estar acá. Y bueno, Sergio, nos vemos entonces, como dice Terminator, hasta la vista.